Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Conducen Antonieta Silva y Alex Seguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico de la Universidad de la Frontera, este espacio que tenemos el día miércoles a las 7 de la tarde acá en UFROvisión para compartir con ustedes la ciencia, la tecnología, la investigación desde la UFRO hasta sus casas, por supuesto también por las pantallas de UFROvisión. ¿Cómo estás, Antonieta? Hola Alex, ya vamos en el tercer capítulo, ¿cierto? Pasa muy rápido el tiempo, tenemos temas súper interesantes para tratar el día de hoy, así que les damos la bienvenida a todos y todas las personas que nos están acompañando, que nos han acompañado en programas previos y que nos van a seguir acompañando, espero, en el futuro. Así es. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día tenemos temas muy, muy interesantes. El primero es que vamos a hablar de que yo creo que lo has escuchado anteriormente, el TPP-11. ¿Ya? Si hay un tema que ha causado polémica en el último tiempo, justamente es el famoso TPP-11. Sí, se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Quizás a la gente no le suena con ese nombre, ¿cierto? Pero vamos a saber de qué se trata, si es efectivamente un tratado de libre comercio, y lo vamos a estar hablando con alguien de la casa. Así que vamos a tener un colega de nuestra universidad, Jaime Tigmes, que nos va a acompañar para hablar de ese tema. Así es, y por otro lado, en el Más Allá de la Ciencia, hoy día vamos a reflexionar sobre la realidad y el sistema carcelario en Chile, un tema del que se habla poco, pero la verdad es que es muy interesante, y Carolina Orellana justamente nos va a traer estas reflexiones en este espacio que tenemos acá en el programa, que es el Más Allá de la Ciencia. Y en el cierre de nuestro programa, como todas las semanas, tenemos una cápsula preparada por el equipo de Explain, que hoy día va a revisar la importancia de la compañía y cuidado de nuestras mascotas en estos tiempos que estamos todos encerrados, en confinamiento y en pandemia. Así que vamos a conocer realmente si las mascotas, que yo creo que sí, son importantes en nuestro bienestar integral. Así que eso vamos a revisar en la cápsula del día de hoy. Seguro que lo es, sí, seguramente que nos hace mucho bien también tener estas compañías. Les invitamos entonces para que ya nos acompañe, estamos en la señal abierta de UFROvisión, en la señal 38.1, en Temuco y Padre Las Casas, en el canal 48 Telefónica del Sur, en las plataformas digitales de UFROmedios y en ufromedios.cl también para que nos acompañen esta casi hora que vamos a estar con ustedes compartiendo la ciencia y la tecnología. Y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, con el hashtag Café Científico UFRO, para que desde su casa también puedan comentar los programas, nos propongan temas que sean de su interés, vean también los temas futuros que vamos a tener y también propongan preguntas. Así que los invitamos ahí a seguirnos y a que tengamos una relación un poco más estrecha con todos. Así es. Revisado entonces lo que vamos a ver hoy día, los titulares, los temas que vamos a tratar, ya podemos comenzar, estamos listos para iniciar el tercer capítulo ya del Café Científico de esta temporada 2021 acá en la Universidad de la Frontera. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Y a continuación vamos a comenzar con nuestro bloque Más Allá de la Ciencia. En esta oportunidad, Carolina Orellana conversó con la doctora Rocío Lorca, donde reflexionaron acerca de la pregunta ¿más derechos o más justicia? Buenas tardes, Carolina, bienvenida esta semana aquí en este nuevo Más Allá de la Ciencia. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme nuevamente a conversar sobre el programa Más Allá de la Ciencia. ¿Les cuento un poco de qué se trató? Conversamos con Rocío Lorca de la Universidad de Chile sobre las cárceles, cómo es el sistema carcelario, qué sucede con el sistema carcelario. Conversamos un poco acerca si es que de verdad el sistema carcelario está funcionando como sistema de rehabilitación o como de inserción social. Conversamos sobre quiénes son aquellas personas que viven en la cárcel y que están en la cárcel hoy en día. Conversamos también sobre qué han estudiado respecto a la vuelta de la pena de muerte en Chile. Y conversamos también acerca de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Conversamos acerca de los centros semicerrados donde están los jóvenes hoy en día, cómo ha funcionado eso ya a más de 10 años de la puesta en práctica de esa propuesta, y que hoy en día funciona a lo largo de todo Chile. Así que, y también conversamos sobre lo liviano que es de repente para la gente decir, bueno, hagamos más cárceles más que una medida preventiva. Así que los dejo a todos invitados a escuchar este Más Allá de la Ciencia, que de verdad está muy interesante y espero que nos haga reflexionar y meditar sobre el sistema carcelario en Chile. Vamos a verlo. El aumento en la percepción ciudadana en los niveles de actos delictivos, tales como robos, portonazos, delincuentes armados, entre otros delitos, se observan y se escuchan diariamente en los medios de comunicación. Estas noticias han hecho que las personas alcen la voz, pidiendo mayores penas carcelarias, más cárceles. Incluso se han escuchado murmullos de grupos minoritarios que piden que vuelva la pena de muerte. Pero, ¿aumentar las sanciones punitivas servirá para disminuir los delitos? ¿Bajar la edad de responsabilidad penal ha servido para disminuir los actos delictivos en menores de edad? ¿El Estado chileno debería ser garante de cuidar y proteger a las familias, el cual es reconocido como el núcleo más importante de esta sociedad? Yo no diría que el Estado es garante de proteger a la familia propiamente tal, porque una de las cuestiones que hemos conquistado, digamos, con el movimiento feminista es, bueno, decir, la familia no es lo más importante son las personas. Muchas veces la familia opera como un espacio de protección de las personas y en esa medida, en tanto como políticas públicas que atiendan a la familia, suelen ayudar también a los miembros de la familia, a las mujeres, a los niños, también a los varones, etc. Pero entonces, más que ser un garante de la familia, yo creo que los derechos fundamentales son del individuo. Volver a pensar en ser comunidad, adquirir estrategias de prevención de los delitos entre los vecinos, conocer quiénes son las personas que viven a nuestro lado, comprender y entender las necesidades que viven las personas en nuestro entorno. Parece que hoy juega un rol de vital importancia en la disminución de la percepción de la inseguridad social. Pero la conciencia colectiva alza la voz por lo punitivo y no por lo preventivo. Es así como observamos el aumento de casos de femicidios en esta pandemia. Pero, ¿por qué nadie piensa en lo preventivo como estrategia de erradicación en la violencia? Yo creo, por varias razones, pero una de las razones es que hay un desconocimiento, desconfianza de la eficacia que puede tener la prevención. Entonces está como esta idea de que si nos ponemos a pensar mucho en prevención y desatendemos la punición, vamos a tener como este espacio de impunidad, que es lo que hemos tenido, y por eso es entendible que haya una obsesión, o no sé si obsesión, pero hay una preocupación por la punición. Pero es una preocupación que viene con costo, y el costo ha sido que la sociedad no le ha exigido a sus autoridades trabajar en prevención, y eso es así. Los políticos no responden a esa demanda porque no es una demanda que tampoco exista desde la ciudadanía o que se haya articulado con la igual fuerza que la demanda punitiva. Ahora, si volvemos atrás y reflexionamos nuevamente en la familia, ¿quiénes son las personas que cometen delitos? ¿Por qué hoy los menores de edad deciden ingresar a estas comunidades delictuales? Y que era lo que sabíamos, que la cárcel produce criminalidad, que muchos de los hijos de las personas que están privadas de libertad hoy día van a participar o se van a involucrar con algún tipo de actividad delictual, porque la cárcel tiene un efecto, por así decirlo, expansivo, y de que se consolida en ciertos grupos sociales. Entonces, en los grupos sociales en donde se consolida la cárcel como el principal mecanismo de interacción con las agencias públicas, ¿no? Hay ciertas comunidades cuya principal interacción con el Estado se da a través de las cárceles y todo el sistema de justicia penal en general, más que a través de otras instituciones públicas como pudieran ser las agencias de salud, educación, etc.
Y si bien es cierto, la ley de rebaja de edad de responsabilidad penal adolescente lleva varios años en funcionamiento, los centros de detención semicerrados a cargo del Sename han mostrado evidencia de una transformación social. Pretender que con el sistema penal, reduciendo la edad, por ejemplo, de la responsabilidad penal, para poder capturar en el sistema penal a estos jóvenes infractores, lo único que va a producir es consolidar esa criminalidad y facilitar la reincidencia de esos jóvenes y que se mantenga este ciclo de exclusión, violencia, exclusión y violencia. Entonces es una opción que tenemos que tomar nosotros como sociedad y que carece, yo creo, de racionalidad. Finalmente, es de suma importancia potenciar estrategias preventivas en la disminución de los delitos y el aumento de la percepción de la ciudadanía de protección y seguridad. Porque la alternativa que hoy día está tomando fuerza es realizar justicia entre las personas. Una cuestión que es muy famosamente descrita por un sociólogo que se llama David Garland, que ha hecho esta obsesión con lo punitivo, es que las personas, de algún modo, toda la frustración que tienen con la sociedad y las injusticias sociales y la precariedad de la vida que viene de que los salarios son muy bajos, que hay pocas horas de descanso, que los traslados son muy largos, que la educación es mala, que la salud es mala, toda esa precariedad, de algún modo, genera una frustración, esa sensación de injusticia, que se expresa simbólicamente en el miedo al delito. Y en la idea, bueno, vamos a responder nosotros frente al delito con violencia. Porque es lo único que en el fondo el individuo siente que quizás tiene algo de control todavía, porque ¿cómo va a transformar? ¿Cómo va a ir a conseguir a que le den mejor salud? ¿Cómo va a conseguir mejores pensiones? Bueno, puede protestar y puede hacer, digamos, cosas para transformar esas instituciones. Pero también puede volcar esa frustración en este tipo de acciones de justicia privada, ¿no? Que obviamente son súper problemáticas, pero son un síntoma más que de un problema de delincuencia, de un problema de abandono institucional, de que las instituciones no están respondiendo a las necesidades de las personas en varias dimensiones, no solo en la dimensión de seguridad. Pensar una sociedad para todos y todas, donde el cuidado y protección de las familias sea la base de la prevención, potenciaría la disminución de los delitos, la baja en el consumo de drogas y alcohol, la disminución del embarazo adolescente, la disminución de la deserción escolar y así la disminución de múltiples problemáticas sociales que, queramos verlo o no, traen consigo el aumento de los delitos, el aumento de la violencia y la baja de edad de quienes cometen estos delitos. Hoy vemos como necesario que las investigaciones contribuyan a la creación de nuevas políticas públicas que sean capaces de proteger a los mal llamados hijos e hijas del rigor. Esto fue Más allá de la ciencia en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante el diálogo acerca del sistema carcelario chileno, la importancia de validar la percepción de la seguridad de las personas, de conocer y reconocer quiénes son las personas que cometen más delitos. Esto con seguridad nos hace repensar hacia dónde vamos en la construcción social de comunidad. Sí. Carolina, esto es un extracto, es un resumen de este espacio que tienes tú Más allá de la ciencia, pero también queremos invitar a las personas que nos están acompañando hoy día para que puedan revisar la versión extendida. ¿Dónde la pueden encontrar? Sí, recuerden primero que el programa Más allá de la ciencia es un programa de divulgación científica que busca llegar a todos y todas las personas, así que en un espacio simple, sencillo, de llegar a sus casas junto a un café, conversar, así que escuchen y sintonicen todo Spotify para que escuchen nuestro podcast Más allá de la ciencia, está extendido, así que está toda la entrevista que hicimos junto a Rocío Lorca. Súper bien, está en todas las plataformas de podcast, ¿eh? Está en Apple Podcast, en Google Podcast, la pueden buscar ahí como Más allá de la ciencia. Y van a encontrar la conversación que tuvo Rocío con Carolina para interiorizarnos sobre este tema. Muchas gracias, Carolina. Y todos los programas también, todas las otras cápsulas que ha hecho Carolina también están ahí disponibles. Sí, disponibles, así gracias, que y las esperamos. Gracias a ustedes, que estén bien. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, chao. Chao. Llevamos la ciencia hasta tu hogar.
Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Ahora vamos a cambiar de tema, un tema que lleva bastante tiempo en la agenda noticiosa, que ha sido controversial también, que es el TPP-11, el tercer tratado de libre comercio más grande del mundo tras el CETA entre Canadá y la Unión Europea y el UMSCA entre Canadá, Estados Unidos y México. Entre las características más relevantes, busca rebajar barreras comerciales para facilitar los negocios internacionales, establecer reglas comunes de propiedad intelectual y abordar temas de derecho ambiental y de derecho del trabajo. Para hablar de este tratado, hoy día vamos a conversar con Jaime Tigmes, abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Tübingen en Alemania y desde el 2013 académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de nuestra universidad. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos hoy día en el Café Científico. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Jaime, a nuestro Café Científico. Tenemos un invitado de la casa, ¿cierto?, de nuestra universidad, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, que nos viene a hablar de este tema, como dice Alex, un poco controversial. Hace años escuchamos acerca de este tratado. La verdad es que yo creo que no muchos sabemos lo que realmente conlleva, y para ello queríamos consultarte en primera instancia, ¿quiénes son parte de este tratado y cuál es el objetivo de participar en él? Era el TPP, cuando todavía participaba Estados Unidos en el proyecto. Después, con el gobierno de Trump, las primeras cosas que hizo fue retirarse. Entonces, los estados que quedaron, se plantearon qué iban a hacer al respecto y decidieron continuar sin Estados Unidos, y ahí se cambió el nombre a CPTPP, pero en términos coloquiales conocido como TPP-11, por son los 11 que quedaron del TPP. Antes eran 12, ahora son 12. Y son entonces 11 países y uno de ellos es Chile. Entonces están Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, aparte de Chile. ¿Y cuál es el objetivo que tiene este tratado, así en forma más o menos general? Alex estaba conversando un poco, ¿cierto?, algunos temas. Tú, como experto también en esta materia, más que nosotros con seguridad, si nos puedes contar qué beneficios tiene, para dónde vamos con este tratado, si nos puedes contar acerca de eso. Sí, una buena pregunta. En fondo, con estos tratados es bien difícil predecir las consecuencias económicas que van a tener, ¿no? Que hay modelos matemáticos que tratan de predecirlo, pero no es una ciencia exacta. Entonces siempre al final las partes dan números de con tal o cual tratado, cuántos miles de millones de dólares más va a haber crecimiento del comercio, del PIB, pero al final es imposible predecirlo, ¿no? Son estimaciones solamente. Entonces, por ese lado, quizás hay una expectativa de que probablemente se produzca un beneficios económicos, pero nadie puede saber cuántos son. Imposible predecir el futuro. Y el objetivo un poco de este tratado y otros similares es crear redes comerciales entre los países para facilitar el comercio, básicamente en términos simples, comercio de bienes y servicios, de productos y servicios. Entonces, por ejemplo, imaginemos un mundo que no existiesen estos tratados, como era hace unos 50 años atrás, en gran parte de Latinoamérica, también en Chile, cuando había una política de sustitución de importaciones. Entonces, en esa época, hace muchos años atrás, claro, había, por ejemplo, televisores producidos en Chile, ¿no? Pero por lo que me contaban de esa época, la gente se quejaba porque eran caros y no eran buenos, qué sé yo. Entonces, al final se trata de eso, la pregunta es si es que uno quiere, en el fondo, tratar de producir todo lo que necesita en su país o si quiere intercambiar con otros países. Entonces, cada uno tiene ventajas en ciertos productos y los negocia, los intercambia con otros países. Por ejemplo, el caso más claro, en Chile hay cobre, ¿no? Entonces no todos los países tienen cobre, entonces Chile puso el cobre y le vende el cobre. Hay otros países que probablemente también tendrían cobre, pero quizás sea mucho más caro para ellos producirlo, entonces les conviene más comprar de Chile. De la misma manera nosotros
probablemente también podríamos producir televisores o celulares en Chile, pero es probable que el precio fuese mucho más caro y la calidad no fuese especialmente buena. Entonces esa es un poco la lógica que hay detrás, la lógica clásica. Pero también hay críticas a este modelo. Y eso, entonces quizás la pregunta interesante de este tratado es ¿por qué ha sido tan polémico? ¿No? Porque claro, básicamente es probablemente la primera vez o unas primeras veces que un tratado de libre comercio es tan polémico, por lo menos en Chile, y algo similar, pues más o menos al mismo tiempo de Europa con el TTIP, que era un parecido, ¿no? Entonces, esa quizás es la pregunta. ¿Qué es lo que pasa que ahora esto es tan polémico? ¿Por qué no antes? ¿No? ¿Por qué ahora? Este tratado ha sido tan polémico, pero ¿qué diferencia tiene este tratado con otros tratados que tenemos? Tenemos tratados con Estados Unidos, tenemos tratados con China. ¿Qué diferencia tiene este tratado con esos otros que existen? Esa es la pregunta que, justamente, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia al final? No parece haber una gran diferencia, por lo menos de fondo, ¿no? Algo cambió, al parecer algo cambió en la percepción de estos tratados, ¿no? Porque al final, estos tratados son temas bien técnicos. Normalmente era como todo un mundo arcano de especialistas en estos temas, y ahora de repente está en la prensa, está en todos lados. Entonces, claro, yo fascinado, esos son los temas a los que me dedico y que le interese a más gente, por mí, yo estoy fascinado con eso. Pero sigue siendo sorprendente, ¿no? Que es como si de repente hubiese la prensa todo un debate sobre temas arcanos de física cuántica, ¿no? No ocurre, ¿no? Entonces, pero algo pasó aquí que un tema muy específico de especialistas es tema incluso hasta de marchas y manifestaciones y pancartas y todo eso, ¿no? Entonces ahí esa es la pregunta, ¿qué es distinto esta vez? Y parece que hay algo distinto en las percepciones de las personas. Quizás habría que preguntar, no bien hacer quizás encuestas, pero parece que hay algo con un cierto, no sé cómo decirlo, quizás un cierto malestar respecto de quizás no tanto del tratado mismo, sino que de lo que representa el tratado, ¿no? Quizás un malestar quizás puede ser con un sistema capitalista, quizás puede ser con un estilo de vida consumista, quizás puede ir algo por ahí, más que nada. Porque en sí la parte técnica del tratado, o sea, no es una gran novedad en ese sentido este tratado. O sea, es distinto a los anteriores, sí, tiene cosas especiales, pero no es un salto cuántico. Esto no es, sigue en la línea similar a los tratados anteriores, incluso más. También corrige varios aspectos que en general son percibidos por mucha gente como erróneos de los tratados anteriores. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, sí, aquí hay varios factores que se mezclan. Probablemente la duda es qué es lo que tiene como dices tú, la gran pregunta, qué es lo que tiene este tratado que a lo mejor técnicamente no tenían los otros, y probablemente la respuesta no está por ahí. Pero sí, obviamente, las percepciones de la ciudadanía hoy día son distintas probablemente hace 10, 15 años. Las respuestas que se esperan justamente de estos tratados o de ver o de evaluar las consecuencias, a lo mejor más allá de lo que efectivamente puede traer como beneficio económico a partir de las transacciones internacionales que se puedan llevar a cabo. Pero ¿qué consecuencias puede traer eso con respecto, por ejemplo, a la explotación o al uso o abuso de recursos naturales, o a la parte de las políticas sociales de repente que tienen que estar dentro de los países? Yo creo que por ahí es donde ha generado más controversia probablemente no tener esa claridad. Probablemente no lo vamos a resolver ahora, pero por ahí veo, al menos yo, la lectura que hago con respecto a esto, que ha generado bastante controversia, que incluso algunos dicen que es un tratado, que es otra cosa en el fondo, disfrazado de un tratado de libre comercio. En este tratado, en los últimos quizás 20 o 30 años, estos tratados progresivamente se han ido abriendo cada vez más a incorporar estándares ambientales y laborales, por ejemplo. Entonces, esta es una crítica que pudiese haber sido incluso más acertada, incluso en la década de 1990 que ahora. Antes, ¿no? Claro. Claro, este tratado incluso, conjunto de varios de estos tratados en los últimos años han ido justamente incorporando más estándares ambientales, laborales, mayor, también un espacio regulatorio mayor para los estados, por ejemplo, frente a inversionistas en comparación a antes. Entonces realmente no parece ser un tema de la regulación misma.
quizás sea una cuestión más de la época en que vivimos, quizás sea más un retorno a la política nacional por sobre la internacional, ¿no? Y aquí, porque es interesante también que las críticas al TPP-11 coinciden movimientos de todos los colores políticos, ¿no? Hay críticas desde lo que podemos llamar la derecha, ¿no?, nacionalista, a lo que podríamos llamar también la izquierda nacionalista, y coinciden en esto, ¿no? O sea, es muy interesante que en Estados Unidos haya sido Trump, un presidente que normalmente uno lo asocia de manera intuitiva con la derecha nacionalista, ¿no?, quien le haya terminado con este proyecto en Estados Unidos. Y por otro lado, en Chile, yo me atrevería a decir que es más bien una crítica más bien desde la izquierda, ¿no? Me atrevería a decirlo, ¿no?, primordialmente, ¿no? Entonces coinciden acá. ¿Y en qué coinciden? A mí me parece que coinciden en una visión más que está marcada en cierto punto por un cierto nacionalismo, ¿no? Y a veces cuando llega a ser muy exagerada, a veces incluso parece un poco chauvinista lo que dicen, ¿no? Pero un poco ese retorno al Estado-nación para regular los asuntos, ¿no? Esa es un poco la crítica que hay, por lo menos una parte de la crítica, que cuando estos tratados estarían quitando a los estados la posibilidad de regular, de tomar decisiones, ¿no? Que serían en este caso estos tratados o serían instituciones internacionales impersonales las que estarían tomando las decisiones, ¿no? Y detrás de eso está la premisa de que el Estado puede regular mejor los asuntos que las organizaciones internacionales, que los tratados. Pero ahí hay que poner un poco cuidado también, porque esto se resume muchas veces en la palabra soberanía, ¿no? De no perder soberanía, de que el Estado pueda regular. Pero ojo, porque en el fondo la soberanía no es buena en sí misma. La soberanía puede ser buena o mala, depende para lo que se use, ¿no? O sea, por ejemplo, un Estado puede reclamar la soberanía para violar los derechos humanos, ¿no? Y que nadie se meta en sus asuntos. O sea, la soberanía no es buena en sí misma, ¿no? Y un poco lo que, por lo menos yo percibo, es que muchas personas que critican este tratado lo critican desde esa perspectiva, de un retorno a la soberanía, pero tal vez sin plantearse que fortalecer a los estados nacionales puede ser una solución para ciertos aspectos, pero no para otros, ¿no? O sea, por algo tenemos, por ejemplo, un sistema internacional de protección de los derechos humanos, porque hemos visto en la historia del siglo XX-XXI cómo muchos estados han fracasado de manera estrepitosa en proteger y promover los derechos humanos, y por eso hemos creado un sistema internacional. Puede ocurrir algo similar también, por ejemplo, en materia medioambiental. Está claro que necesitamos tratados internacionales para proteger el medio ambiente, por ejemplo, en el tema del cambio climático, ¿no? Hoy en día es ilusorio pensar que un Estado va a poder por sí solo solucionar el problema del cambio climático. Eso no se puede, hay que tener un tratado internacional para eso, ¿no? O por ejemplo, un tema bien concreto, el tema del medio ambiente. Se está discutiendo estos mismos días en la Organización Mundial del Comercio, se está discutiendo el tema de los subsidios para la pesca, porque uno de los grandes problemas medioambientales es la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Y un problema que ha conducido a eso han sido los subsidios para la pesca industrial o artesanal. Y se está discutiendo en la OMC cómo hacer para reducir estos subsidios para proteger a las especies marinas. Pues bien, lo interesante es que el TPP-11, al igual que el TEMEC, este tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, el TPP-11 tiene justamente una disposición que prohíbe estos subsidios para la pesca, ¿no? O sea, lo que se está tratando de lograr en la OMC a nivel de todos los países que no lo han logrado todavía, el TPP-11 ya lo tiene, ¿no? A ver, con esto no quiero decir que el TPP-11 sea mágico o sea la solución de otros problemas, también tiene sus aspectos que a mí no me gustan personalmente, ¿no? Lo que quiero enfatizar con esto es que estos instrumentos como el TPP-11 pueden ser buenos o malos dependiendo para qué uno los use y para qué uno los requiera. Y hay ciertos problemas que, por ejemplo, de la subsidio a la pesca, podríamos ya tener una buena solución, por lo menos en el contexto del Pacífico, de los estados que pueden ser parte del TPP-11, para solucionar el problema de la sobrepesca, ¿no? Entonces yo creo que estas críticas tan generales al TPP-11 son simplificaciones. Conviene más ver en detalle el tratado, y para eso el debate en Chile ha sido muchas veces un poco con hartos errores en la información. Por eso quisiera extender la invitación a que las personas lean el tratado,
está disponible el texto en internet, uno puede descargar los capítulos y puede leerlos. Hay algunos que son perfectamente comprensibles por cualquier persona, hay otros que son mucho más técnicos, incluso para mí son difíciles de entender, pero esos son ciertas partes, pero hay muchas partes que son un lenguaje bien directo y uno puede leerlo y entenderlo perfectamente. Entonces esa es la invitación que quiero extender, en vez de quedarnos en el debate de las pancartas, de que el TPP-11 nos quita la soberanía o no nos lo quita, ¿no? Revisar el texto. Quiero invitar a la gente a que descargue el texto y lo lea y vea qué dice, y va a encontrar ahí cosas que le van a gustar y cosas que no le van a gustar, ¿no? Por ejemplo, en materia de protección del medio ambiente, en realidad para hacer un tratado de libre comercio es bien bueno lo que está en el TPP-11, ¿no? Jaime, te quiero pedir un detalle. Si podemos profundizar un poco más justamente en este tema de los derechos ambientales, de lo que tú mencionabas justamente que contiene el tratado, pero tenemos que hacer una pausa y luego seguimos conversando. Estamos hablando con el doctor Jaime Tigmes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años, en todas las áreas: docencia de pre- y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla 2 dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Estamos conversando con el doctor Jaime Tigmes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales sobre el tratado, el TPP-11, que ha generado bastante controversia desde que esto está justamente en la agenda nacional. Y estamos aclarando justamente varias dudas con respecto a lo técnico y a lo que ha generado este tratado, que en estricto rigor todavía no termina de firmarse. También lo vamos a estar aclarando enseguida con Jaime. Jaime mencionaba justamente uno de los 2 grandes temas probablemente que ha generado más controversia, que tenga lo que tiene que ver con el resguardo de los recursos naturales y con la protección laboral. Si podemos centrarnos un poco en estos 2 aspectos que, como decíamos anteriormente en el bloque anterior, pueden ser los 2 grandes temas justamente por los cuales hoy día la ciudadanía se ha movilizado, y hemos visto bastante movimiento con respecto al TPP-11, no solo de lo político, hay bastantes movimientos ciudadanos también. Sí, gracias. Bueno, quizás quería empezar aclarando que no es mi intención hacer una apología del TPP-11, así no me corresponde a mí defenderlo ni nada. O sea, también hay aspectos del TPP-11 que a mí no me gustan, no hay que decirlo, pero quizás lo que quiero insistir es que ojalá la gente lo lea y cada uno decida, en el fondo, a partir del texto mismo, no de lo que dicen las pancartas necesariamente, sino que leer el texto y ver, y uno saca su conclusión si hay más cosas que le gustan o más cosas que no le gustan, ¿no? Y ahí en el tema medioambiental, digo, el primer tratado que empezó con esto de incorporar estándares ambientales fue el NAFTA de 1794, ¿no? Que fue reemplazado por el TEMEC. Y desde entonces había una progresión cada vez más fuerte, incorporando con más fuerza estos temas medioambientales. Y también los tribunales que se dedican a estos temas también lo han ido incorporando. Y entonces lo que hacen estos tratados actualmente, como el TPP-11, por ejemplo, es primero enfatizar que uno de los objetivos del tratado es la protección del medio ambiente, de manera de propender a la liberalización del comercio, pero siempre en concordancia con el medio ambiente, ¿sí? Y
Y eso está, por ejemplo, en los mismos objetivos del tratado, ¿no? En el artículo 20.2 con los objetivos, ahí promueve eso, ¿no? De que el objetivo es promover políticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente, ¿no? Ese es el objetivo que tiene. Entonces, no es... trata de combinar ambas metas, ¿no? Y lograr resultados que sean relativamente equilibrados en eso, ¿no? Ahora, claro, para algunas personas estos resultados probablemente van a ser insatisfactorios, van a quizás quedar decepcionadas, y para otras personas van a quedar satisfechas, ¿no? Pero va a depender de la perspectiva que tenga cada quien. Y aquí en estos temas laborales y medioambientales, un poco la preocupación o la lógica que está detrás de ellas es que los estados no desprotejan el medio ambiente, no vulneren los derechos laborales de los trabajadores, para así lograr ventajas para competir mejor con las industrias de otros estados, ¿ya? Eso es lo que se trata de evitar. Entonces estos tratados, como también el TPP-11, lo que hacen es, primero, tratan de garantizar ciertos pisos mínimos en materia ambiental o laboral. Por ejemplo, en materia laboral, es muy típico hacer referencia a las declaraciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en el artículo 19.2 del TPP-11 dice que las partes afirman sus obligaciones como miembros de la OIT. Y, por ejemplo, en el artículo siguiente, el 19.3, dice que las partes tienen que adoptar y mantener sus leyes y regulaciones, etcétera, en materias laborales. Y, por ejemplo, los estados miembros del TPP-11 tienen la obligación de garantizar la libertad de asociación, el reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, eliminar el trabajo forzoso, obligatorio, abolir el trabajo infantil, etcétera, ¿no? Incluso eliminar las formas de discriminación en el empleo y la ocupación. O sea, la preocupación aquí es estas materias medioambientales y laborales están pensadas desde la perspectiva de los estados, vamos a llamar industrializados, ¿no? O sea, lo que en su momento Estados Unidos como miembro antiguo del TPP, ¿no? La idea entonces de esta perspectiva de Estados Unidos o Canadá, Australia, es que los países, entre comillas, que no son industrializados, no rebajen sus estándares ambientales y laborales para competir, ¿no? Entonces, lo interesante y esto es que en la década de 1990, todavía los países no industrializados, los países en desarrollo, estaban en contra de estos estándares, ¿no? Porque decían, no, nosotros queremos competir, decían, tal como los países industrializados se industrializaron contaminando y vulnerando derechos laborales, y ahora son potencias económicas, nosotros queremos hacer lo mismo, ¿ya? Eso sí, en los años 90, estos estándares medioambientales y laborales, muchas personas los percibían como una forma de imperialismo y de opresión, ¿ya? Un imperialismo parte de estas grandes potencias industriales. Y hoy en día, entonces, ha cambiado esa percepción, y hoy en día hay un consenso mucho más amplio, también en los países no industrializados, que es importante y necesario proteger el medio ambiente y los derechos laborales de los trabajadores. Pero la lógica es esa, una lógica que está destinada a proteger los mercados de las naciones industrializadas, ¿no? Para evitar que los productos de los países, por así decirlo, no industrializados, no sean más baratos por una externalidad en temas de contaminación o laborales. Jaime, muy breve, ¿y hay una diferencia o una distinción también en las transnacionales y en lo del Estado, en lo local, que beneficien más a las corporaciones internacionales? Esa es una muy buena pregunta, también es un tema que ha estado muy, muy presente. Ahí hay una diferencia en el sentido de que hay capítulos sobre inversión extranjera, y estos son capítulos que han sido muy, muy debatidos. Empezaron como tratados bilaterales y en los últimos años, 20, 30 años, han sido incorporados los tratados de libre comercio, estos capítulos de inversión. Y consisten en lo siguiente, en que los inversionistas extranjeros tengan ciertas garantías de que su inversión no va a ser expropiada. Es un término muy simple, ¿eh? Ese es el objetivo primordial que está detrás de esto. Y ahí efectivamente hay un problema, y esos tratados bilaterales, esos capítulos han sido muy criticados y muy debatidos en los últimos 20, 30 años, en los últimos 20 sobre todo, y por un lado por eso, porque como tú mencionabas, esas son protecciones que se otorgan solamente a los inversionistas extranjeros, no a las empresas nacionales, ¿no? Por un lado, eso ha sido debatido, por otro también los estándares de protección han sido muy debatidos, y esto también
a ver, la lógica de estos mecanismos de protección de inversión extranjera está empezado desde un inicio, desde la perspectiva de las naciones industrializadas, ¿no? Por ejemplo, en los primeros tratados era entre Alemania y Pakistán, si no me equivoco, el año 60, por ahí, fin de los 60. La lógica era esa, ¿no? Era una desconfianza hacia Pakistán, en ese caso, de la punto de vista de los inversionistas alemanes. Entonces ellos querían más garantías de que no iban a ser expropiados. Y eso se empezó a expandir por todo el mundo, esa lógica. Y lo que ocurrió algo interesante con el NAFTA, justamente, es que ahí estaba pensado la misma perspectiva de que Estados Unidos, sobre todo, quería estas protecciones para sus inversionistas en México. Pero lo que no esperaban, y que también finalmente Estados Unidos fue demandado, y Canadá también, no solo México. Entonces ahí empezó a formarse un consenso en general de que esto no estaba funcionando bien, y no por ser muy magnánimos, sino por ejemplo las naciones industrializadas se dan cuenta que también salían perjudicadas por esto. Entonces el TPP-11, por ejemplo, es más restrictivo que lo que fue el NAFTA en su momento para proteger la inversión extranjera, porque había todo un reconocimiento de que eran estándares demasiado amplios de protección para la inversión extranjera y que coartaban de manera que muchas personas estimaban que era excesiva, coartaban de manera excesiva la capacidad regulatoria de los estados, por ejemplo, para imponer obligaciones de protección del medio ambiente. Entonces, ahora estos tratados más nuevos, de los últimos 10 años, algo así, justamente han tratado de volver a garantizar a los estados un mayor espacio para regular, ¿ya? Y que esas regulaciones no sean calificadas como una expropiación indirecta. Es decir, con estos tratados con el TP-11 o el TMEC actualmente en comparación con el NAFTA, los inversionistas tienen que, si el Estado toma una medida de protección medioambiental, en estos tratados actuales es más probable que el inversionista simplemente tenga que aceptarla, ¿no? Con los estándares que había antes del NAFTA, era más probable que el inversionista pudiese alegar que había ocurrido una expropiación de su inversión, y tuviera que recibir una indemnización. Es decir, aquí es interesante también porque estos tratados de libre comercio, por ejemplo, muchas veces uno los entiende como las naciones industrializadas que explotan a las naciones pobres, entre comillas, ¿no? No sé cómo decirlo, en desarrollo, ¿no? Pero lo interesante es que las naciones en desarrollo también han usado estos mismos tratados para impugnar esa estructura jerárquica internacional, ¿no? O sea, los estados, las naciones en desarrollo también son agentes, no son solo pasivos y aceptan estos estándares y salen perjudicados, sino que son capaces muchas veces de tomar estos estándares y con ellos mismos impugnar ese sistema que consideran que es injusto. Ahí hay mucho más agencia de lo que uno puede creer al primer momento. Es súper interesante, Jaime, y yo creo que podríamos estar hablando aquí mucho más tiempo. Lamentablemente ya estamos llegando ahí al límite de nuestro tiempo para la entrevista, pero muy breve, y esta es una pregunta porque Alex la dejó adelante. ¿El acuerdo ya se firmó? ¿Están revisando todavía para firmar? ¿Hay alguna fecha? Y ya con eso vamos a terminar esta conversación muy, muy interesante. Sí, gracias. No, hay algunos miembros de estados del TPP-11 que también ya entró en vigor respecto de ellos, pero no es el caso de Chile todavía. Entonces está todavía en trámites en el Congreso. Vamos a ver qué sale, si es que lo aprueban o rechazan. Vamos a ver. Entonces, muchas gracias, Jaime, por acompañarnos en este capítulo. Yo creo que es un tema que vamos a seguir escuchándolo. Invitamos a todas las personas que nos están viendo, ¿cierto? Como dices tú, a informarnos, a leer lo que podamos entender. Yo creo que podemos también decidir si nos gusta o no, como decías tú, y también ver las ventajas y desventajas que pueda llegar a tener. Entonces, sí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y no sé, Alex, algunas palabras también. No, agradecer, Jaime, por el tiempo, por compartir este tema que uno queda pensando en realidad, porque tiene para mucho, tiene muchas aristas, y probablemente también ahora en el proceso político-social que estamos viviendo, constituyente, probablemente va a tomar más fuerza también, no desde el tratado mismo, porque es un tratado internacional, pero sí que la ciudadanía también está demandando muchos derechos sociales, resguardo de los recursos naturales, y probablemente ese tema va a continuar con este tratado o con otras cosas que
que seguramente vengan para poder resguardarlos también y poder en el fondo estar avanzando hacia una sociedad más justa, más equilibrada, que es lo que la gente también está pidiendo. Y que es lo que probablemente ha generado esta controversia con respecto a este tratado, que finalmente es un tratado comercial, pero que probablemente también tiene algunas aristas, como decías tú, que hay que revisar y que finalmente serán los legisladores los que van a poner ahí la palabra final, así es que este acuerdo se aprueba en el corto plazo. Jaime, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos hoy día en el Café Científico. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Ya tenemos que ir cerrando el programa, pasó rápido como siempre les digo, pero realmente los temas son interesantes y por supuesto que el tiempo pasa volando. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy día por la señal de Ufrovisión, por las plataformas digitales de Ufromedios, por nuestras redes sociales y también les dejamos invitados para el próximo miércoles a las 7 de la tarde para que comencemos otro café científico acá en la Universidad de la Frontera. Agradecer nuevamente también al equipo que está detrás de todo este programa y de todo este espacio de comunicación científica, a Carmen Hernández, a Suchil Ramírez, a Carolina Orellana, al equipo de Explain, a la DIRCOM y a Ufromedios también, que hacen posible esta transmisión. Sí, también voy a agradecerle a través de tus palabras, ¿cierto?, a todo el equipo que está atrás de este programa y a todas las personas que nos están acompañando semana a semana y que esperamos también que siga creciendo este público interesado por estos temas científicos y tecnológicos. Y para terminar esta semana, como todas las semanas, tenemos una cápsula del equipo Explain. Esta semana nos van a contar la importancia del cuidado de nuestras mascotas. Es evidente que la pandemia ha cambiado nuestras vidas en todo nivel, ha afectado nuestro bienestar físico, emocional, hemos tenido muchas cuarentenas, muchos encierros, pero sabemos que la importancia del rol de nuestras mascotas para mejorar nuestro bienestar emocional, las personas que podemos contar también con una mascota en nuestras casas o departamentos. Todos estos detalles los veremos ahora en la cápsula Explain de esta semana. Así que los dejamos con esta cápsula y los esperamos el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Chao. Que estén muy bien. Cuídense. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. La devastadora pandemia ha provocado cambios radicales en nuestra vida. Por ejemplo, la libertad de transitar, ver a nuestros cercanos o vacacionar lejos de casa definitivamente ya no son panoramas comunes. Sin embargo, esta repentina alteración a nuestro diario vivir es necesaria, si no lo queremos, a él. Esta situación puede afectar negativamente nuestra salud mental, pues el confinamiento constante genera un fuerte desgaste emocional. Frente a esto, la compañía es fundamental, siendo una de las más especiales la de nuestras queridas mascotas, cuya presencia, según diversos estudios, genera beneficios en nuestra salud mental y física. Físicamente, nuestras mascotas suelen promover cambios hacia conductas más saludables, aumentando nuestra actividad física debido a una mayor participación en actividades al aire libre. Un estudio reciente del equipo de la doctora Show-Smith de la Universidad de York indica que los dueños de perros y o caballos tienen una tendencia más alta a la participación en actividades al aire libre, factor que fue relacionado a una mejora en la calidad de vida y a un importante impacto en la salud mental de sus dueños. Incluso solo el acto de acariciar una mascota disminuye los niveles de presión arterial y de concentraciones de colesterol. La sola presencia de ellos puede disminuir conductas autodestructivas, también niveles de sintomatología ansioso-depresivo y la sensación de soledad. Desde un punto de vista químico, la interacción humano-mascota aumenta los niveles de oxitocina, dopamina y endorfinas y a su vez disminuye los niveles de cortisol. Y también en la industria de la medicina, se han realizado estudios utilizando la compañía de los animales posterior a intervenciones quirúrgicas. Uno de los estudios fue medir los niveles de cortisol presentes en la saliva de los pacientes y se concluyó que la compañía de mascotas en el posoperatorio reduce los niveles de esta hormona. Es decir, hubo una disminución de estrés. Los pacientes se sintieron y observaron más relajados y contentos debido a la compañía de sus amigos caninos.
Si bien mantener una mascota no es tarea fácil, debemos cuidarlos mucho, respetarlos, cuidarlos, amarlos y amarlos. Sin embargo, no cabe duda que son nuestros fieles compañeros que nos entregan todo su amor incondicional, lo cual en muchos hogares es crucial, no solo en tiempos difíciles, sino en la vida misma. ¿Y tú tienes mascotas? Te invitamos a subir a tus historias de Instagram etiquetándonos, así presumimos a nuestras bellas criaturas. Recuerda, si quieres saber más de ciencia, investigación, tecnología e innovación, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.